El segundo supuesto es el de el resultado ya de las elecciones en el Brasil. En Exitosa presentamos Hablemos Claro. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, y no estamos hoy día para editoriales de ninguna naturaleza porque hay que poner todas las fuerzas en tensión. El Perú está en guerra no solo contra la delincuencia, así como estuvo en guerra contra el terrorismo. Estamos en guerra contra la corrupción. Y la guerra contra la corrupción ha entrado a una fase decisiva con el inicio de los juicios contra los más importantes figurones y personajes del mundo empresarial y de la política peruana, incluyendo expresidentes que han estado involucrados en gravísimos actos de corrupción y que son los responsables de que este país maravilloso, que ha crecido en términos macroeconómicos, le haya dado a sus ciudadanos el tipo de vida que tienen hoy, sin acceso a los servicios más elementales. Por eso hoy día no estamos para editoriales, hoy día estamos para pelear. Y está en la línea Rafael Vela, que se encuentra en este momento en Curitiba, Brasil. Fiscal, muy buenos días. Señor Lucas, muy buenos días. Estoy en la ciudad de Sao Paulo, solamente esa precisión. De acuerdo. Rafael, cuéntenos, por favor, cuál es exactamente la situación. Ya la información empezó a circular ayer. Entiendo que la Fiscalía brasileña ha suspendido las declaraciones de los testigos que ustedes estaban preparando, es decir, los ejecutivos de Odebrecht. Pero, por favor, explíquele usted, fiscal, a todos los peruanos que nos ven, nos escuchan y nos siguen, en qué situación estamos, qué es lo que está pasando. Señor Lucas, nosotros el día de ayer viajamos a la ciudad de Sao Paulo, donde nos encontramos, luego de haber coordinado reuniones de trabajo con los ex ejecutivos de la empresa Odebrecht y por supuesto también la empresa Odebrecht, que son colaboradores eficaces en el Perú. Estas reuniones, como correctamente usted las ha contextualizado, están dentro de la obligación que tiene el colaborador y sus ex ejecutivos de presentar testimonio en un caso específico, que es el de la acusación del señor Ollanta Humala Tazo, la señora Nadine Heredia y otras personas acusadas por haber captado $3 millones de manera absolutamente ilícita provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht, un fondo que se reconoce como ilegal y clandestino, y que finalmente ese dinero ingresó a las campañas, a la campaña presidencial del año 2010-2011 y posiblemente también al patrimonio personal del candidato y de su cónyuge. Entonces, en esas circunstancias es que nosotros coordinamos esta reunión de trabajo, reitero, con autorización incluso de nuestra propia institución, la Fiscalía de la Nación, para poder preparar todos los detalles dentro de lo que era la obligación de la convocatoria del Poder Judicial del Perú, porque la obligación de declarar está dentro del juicio oral de estas personas. Entonces, recibimos, sí, la noticia cuando nosotros estábamos en pleno vuelo, ¿no? Es decir, nosotros cuando hemos aterrizado en la ciudad de Sao Paulo, nos hemos encontrado con la información de que a través de una agencia internacional se había hecho público que la cooperación internacional con Brasil se encontraba temporalmente suspendida a pedido de Odebrecht. Y aquí es donde empezamos a por supuesto, incorporar toda la información que ha venido sucediendo durante los últimos días, en realidad, porque la cooperación internacional y la colaboración eficaz ha venido desarrollándose, por supuesto, con todas las cuestiones que se puedan dar de interés dentro de una colaboración y los intereses cruzados que hay, pero siempre dentro del margen del cumplimiento de obligaciones de parte de la empresa y sus ex ejecutivos. Entonces, la primera pregunta que hay que hacernos es ¿qué pasó si el jueves de la semana pasada el señor José Domingo Pérez
estaba tomando declaraciones en la ciudad de Curitiba a un ex ejecutivo de la empresa Odebrecht, con participación de la Procuraduría Pública y con participación del Ministerio Público Federal brasileño sin ningún tipo de inconveniente. Presentaron testimonio hasta el día jueves. El día viernes de la semana anterior, la empresa decide presentar un documento solicitando la suspensión temporal de la cooperación, argumentando, ahora ya podemos ir teniendo más información porque no la hemos tenido oficialmente, recién la estamos tratando de recabar, inclusive nosotros no hemos sido notificados formalmente de esta situación, argumentando razones bastante antiguas, razones relacionadas con la incorporación del tercero civilmente responsable, en el caso Rutas de Lima, razones relacionadas con arbitrajes, y lo que es, sí, mucho más delicado, es que nosotros veníamos a practicar diligencias a espaldas de la cooperación internacional brasileña. Y eso, por supuesto, que sí nos lleva al escenario de la mala fe procesal, ¿no? Porque nosotros estamos acá, señor Lucar, por una reunión que está previamente coordinada, reitero, con Odebrecht, sus ex ejecutivos. Ellos plantearon la fecha, la hora, el lugar, y no es la primera vez que esto sucede. Esto ya se hizo en el mes de abril, se hizo incluso también en el caso del fiscal Elmer Chirre, en la primera condena que tuvo en el caso Chacas, por supuesto, facilitando nosotros dentro del acuerdo de que los ex ejecutivos colaboren con otros despachos del Ministerio Público, y así es que el señor Chirre pudo tener su prueba y poder también ir a juicio oral como correspondía. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Eso es lo que nosotros estamos en el nivel de análisis de qué pasó entre el jueves de la semana pasada y ahora, ¿no? Y eso nos sitúa en la turbulencia de varios factores, ¿no? El primer factor es el factor que además es de público conocimiento, porque se dio en el contexto de una entrevista que yo le di en el ejercicio de la libertad de expresión sobre el pedido de inhibición del señor César San Martín. El segundo supuesto es el resultado ya de las elecciones en el Brasil. Y el tercero está definido por las pretensiones económicas que tiene la empresa Odebrecht en dos arbitrajes fundamentales: el caso de Rutas de Lima y el caso Gasoducto del Sur, que son ambas discusiones multimillonarias en donde el Estado peruano se está defendiendo, y yo soy parte del esquema de defensa del Estado, es decir, como testigo del Estado, claro. Así es, como es mi obligación legal, señor Lucas, porque la ley de defensa jurídica del Estado a mí me obliga a que yo sea testigo del Estado peruano cuando el Estado peruano entienda de que en parte de su defensa yo puedo testimoniar o testificar lo que a mí me consta. Eso es una obligación legal y por tanto yo no puedo transigir y no puedo negociar algo que está en contra de la ley penal peruana, de la ley peruana en lo que es la defensa jurídica del Estado. Entonces, estos tres aspectos son medulares para poder definir qué cambió, si se supone que todas estas consideraciones son bastante antiguas, señor Lucas. Claro, la incorporación del tercero civil es de hace un año. Claro. ¿No? Y mi declaración en el caso del arbitraje de Odebrecht es de hace varios meses. Claro, pero además la declaración es como testigo en los arbitrajes. No aportan ningún elemento nuevo que Odebrecht le haya entregado al equipo Lavajato y que Rafael Vélez está violando el acuerdo. No, lo que está haciendo, hasta donde entiendo, por el seguimiento que hemos hecho al proceso de los arbitrajes, es que Rafael Vélez está confirmando información que la propia empresa Odebrecht dio a la justicia peruana. Eso es lo que se entiende. Además también, que es además incluso información hasta pública que se discute dentro del sistema de audiencias, ¿no? O sea, lo que puede dar testimonio un fiscal en un arbitraje internacional es todo lo que viene pasando en el Perú. Es decir, que aquí hay investigaciones muy graves en ambos casos, en el caso Rutas de Lima, que está vinculado a la señora Susana Villarán y su captación de enormes sumas de dinero clandestino, y por otro lado está también el caso Gasoducto del Sur, que tiene que ver con un caso de corrupción también en la concesión del Gasoducto del Sur peruano. Entonces, lo que nosotros damos como testimonio es la aproximación a la actualización de los casos y qué es lo que se viene discutiendo en la justicia peruana. Claro, ahí hay intereses cruzados, evidentemente, sí, es cierto, y que son factores siempre que puedan generar algún nivel
de controversia dentro de las colaboraciones eficaces, porque señor Lucas, las colaboraciones eficaces siempre tienen problemas porque nosotros negociamos con personas que han admitido haber delinquido, que son culpables, que son personas que deciden someterse a la acción de la justicia a través de un mecanismo de legalidad que es la colaboración eficaz, deciden declararse culpables de determinados casos, aportar información, aportar testimonios, ¿no? Y a partir de esa información generar un aspecto importante dentro de la colaboración, que es la delación, es decir, la entrega de información para que las organizaciones criminales sean destruidas desde dentro, y que esa información que de otra manera es posible de ser obtenida por parte del Ministerio Público. Entonces, todas estas consideraciones son parte de una negociación permanente. No es la primera vez que suceden estas turbulencias. Recordará usted que cuando nosotros tomamos la jefatura del equipo especial en el año 2018, heredamos del equipo de fiscales anterior también una cooperación internacional congelada. En el año 2018 efectivamente existían también este tipo de controversias. Sin embargo, lo que sí nos parece que en este caso resulta distinto es que nosotros vinimos a Brasil con una reunión previamente coordinada y pactada con los colaboradores. Entonces, de hecho, es sorpresivo todo lo que ha sucedido, más allá de las desavenencias que siempre pueden existir. Por y supuesto, que se encuentran ahora, siempre dentro del plano negocial, ¿no? Ahora, que es el acuerdo de colaboración. La pregunta, Rafael, es cuál es la implicancia que puede tener en el proceso. Es decir, los ejecutivos de Odebrecht ya declararon como parte de su colaboración eficaz, tanto como empresa como personas, información que ha sido incorporada al proceso. El hecho de que se nieguen a seguir colaborando implica que se invalida lo que ya dijeron, es decir, que lo que ya dijeron y que consta en los registros y declaraciones con sus firmas, con la firma de sus abogados, pierde vigencia, pierde valor para el proceso para empezar contra Ollanta-Humala y Nadine Heredia. No, y no solamente lo que han declarado, Nicolás, sino también con las declaraciones que han sido realizadas en presencia de los abogados defensores de los hoy acusados. Es decir, ellos han sido interrogados ya incluso con participación de los abogados de los ahora acusados, reitero. Entonces, de hecho sí, es verdad que había una declaración programada y esa es la razón por la que nosotros nos encontramos en el Brasil, porque teníamos que preparar las condiciones de ese testimonio. Es decir, familiarizar a los testigos con el sistema procesal penal peruano, el refrescamiento de su memoria con lo que han declarado previamente en esas oportunidades. Teníamos que establecer también que se les iban a hacer muchas preguntas por un pool de abogados, ¿no? Que muchas veces están consorciados entre sí para atacar su credibilidad. Todo esto es parte de un esquema de legalidad y que eventualmente ahora, dentro de las circunstancias, sí nos proyecta hacia el escenario de que si no van a declarar, ¿no? Efectivamente es posible leer sus declaraciones en determinado momento, pero claro está, la prueba testimonial es una prueba que siempre tiene un valor preponderante en la medida de que se presentan los testigos en una audiencia pública. Entonces, ¿por qué no lo van a hacer? Es un asunto que nosotros estamos todavía en proceso de evaluación y saber cuáles son las consecuencias de si existe o no un incumplimiento ante esa decisión tomada. Pero el Ministerio Público no solamente ha basado su caso, su acusación, en los testimonios de estas personas, sino también en mucha otra prueba que va a ser actuada dentro del juicio. Naturalmente, como usted lo ha dicho, esas declaraciones ya se dieron a cabo con todos los niveles de garantía, incluso de contradicción. Es decir, los abogados de los acusados han participado, le han preguntado a todos estos señores, a Marcelo Bahía Odebrecht, a Jorge Barata, a Fernando Miriacho, a Antonio Mameri, a Gilberto Mascarena Silva. Todos han sido interrogados por los abogados de los acusados. Claro, aquí lo que hay es una revisión de esa situación que se produjo a través de la cooperación internacional en el Brasil, en un contexto también distinto, ¿no? Porque en ese momento nosotros teníamos todo el apoyo del Ministerio Público Federal de Brasil, que ahora ya no tenemos, evidentemente, ¿no? Porque ya a partir de la desaparición de la Fuerza de Tareas Lavallato de Curitiba, ya son pedidos que se dilatan en el tiempo, que tienen una burocracia propia,
¿no? Y también ahora, lo importante, Rafael, es, pongámonos en el peor escenario, que a partir de esta solicitud de la empresa Odebrecht, que ahora ha cambiado de nombre, ¿no es cierto?, no se producen estas declaraciones. Eso no invalida como prueba las declaraciones que ya dieron y la información que ya entregaron. No, así es. Ya las declaraciones están dadas dentro de todo el respeto por la legalidad internacional. De hecho, ahí no hay ningún tipo de controversia porque, reitero, hasta han participado los abogados de los acusados interrogándolos directamente, sin ningún tipo de restricción más allá del idioma, ¿no? Porque incluso acá en Brasil, señor Lucas, los abogados de los ahora acusados, ¿no? Los abogados peruanos han contratado abogados brasileños. O sea, ha habido un doble nivel de garantía dentro de las declaraciones de todas estas personas. Entonces está claro que es decir, en ese nivel no hay ningún tipo de control. Keiko Fujimori y todos los implicados tienen abogados brasileños también, aparte del ejército de abogados peruanos que los defienden. Así es, señor Lucar, correctamente. Las personas que usted ha hecho referencia han contratado abogados en el Brasil que han participado conjuntamente con sus abogados peruanos. Es decir, en las diligencias llevadas a cabo en el Brasil han participado abogados peruanos y abogados brasileños. Es decir, hay un nivel absoluto de garantía respecto al derecho que han tenido de interrogar a todas estas personas. Ahora lo que había que realizar era la programación judicial en el desarrollo del juzgamiento, ¿no? Y claro, sí es verdad que ahora tenemos una situación, digamos, distinta dentro de los niveles de cooperación, que están dentro de un plano formal, de un plano de burocracia y de respeto que nosotros tenemos hacia la burocracia también del Ministerio Público brasileño, ¿no? Que se da por sus propios canales, pero ya no tenemos el auxilio que siempre teníamos con los fiscales de la Fuerza de Tareas de Policía, especialmente con el fiscal Martelo, claro, que ha desaparecido, ¿no? Claro, pero la interrogante que yo tengo, creo que muchos se deben estar haciendo, es esto. Es decir, estos ejecutivos brasileños de Odebrecht dieron declaraciones que fueron parte de un proceso de colaboración que han sido incorporadas como prueba en el juicio, no solo en el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, sino en los otros procesos. Según la versión suya, Rafael, esas declaraciones, esa información, esos testimonios, esos documentos, porque ha habido documentos también, no se invalidan. Sin embargo, no están cumpliendo con sus compromisos de la colaboración eficaz, porque su compromiso era aportar toda la información que la Fiscalía Peruana le solicitara. Y lo que está ocurriendo en este momento configuraría, si es que se confirma esa voluntad de no declarar, ¿eso no sería una violación del acuerdo de colaboración eficaz? ¿Y qué sanciones habría en ese caso? ¿Qué consecuencias tendría? Mire, ese es un análisis que nosotros tenemos que hacer con cierta prudencia y mesura, señor Lucar, por lo siguiente. Porque ellos lo que han optado es por solicitar a la justicia brasileña, ¿no?, la suspensión temporal de cualquier tipo de cooperación. Y como la declaración de los testigos se da en el contexto de la cooperación internacional, porque se libra un requerimiento, una solicitud de cooperación internacional al Ministerio Público Federal brasileño para que estas personas declaren. Eso es parte del trámite de una cooperación internacional. Entonces, en ese aspecto, ellos lo que han obtenido es una decisión respecto de la justicia brasileña de que sus solicitudes en este momento están amparadas por la justicia federal brasileña. Esto sí, para nosotros es algo inusual, señor Lucar, porque nosotros no estamos, adaptados al sistema brasileño, que en este caso ha decidido sin habernos escuchado. Es decir, el Ministerio Público Federal brasileño ha tomado la decisión solamente con el pedido de Odebrecht del día viernes de la semana pasada. El viernes 28 solicitan y el 31 deciden. Ahora, la pregunta inevitable acá ¿tiene que ver esto con los resultados de las elecciones del día domingo? ¿Por qué? Porque se supone que el aporte que Odebrecht realiza a la campaña de Ollanta Humala es a solicitud de los dirigentes del Partido de los Trabajadores, del cual su máximo dirigente es el señor José Ignacio Lula da Silva, reelecto o electo presidente por tercera vez en Brasil.
Es decir, hay claro, alguna... eso es un hecho objetivo, ¿no? Es un hecho objetivo de que la decisión de la justicia brasileña, del Ministerio Público Federal brasileño, se da un día después del resultado de las elecciones y sin nosotros haber sido escuchados. Recién a nosotros nos están pidiendo explicaciones de lo que Odebrecht ha manifestado dentro de su solicitud de suspensión temporal. Ahora, nosotros tenemos que evaluar el contenido de ese documento y contestarlo, ¿no? Nos habría parecido lo más justo que esta decisión se haya tomado luego de habernos corrido traslado de lo que Odebrecht decía y escuchado también nuestras argumentaciones y nuestras versiones sobre esas controversias. Pero se ha decidido sin que seamos escuchados. Ahora, pongámonos... De cualquier manera, sí. De cualquier manera, el dato objetivo es verdad. Esto se produce el día 31 en condiciones bastante complejas porque nosotros estamos de feriado no laborable en el Perú, ¿no? Entonces ni siquiera hasta el momento hemos sido formalmente notificados de esa decisión, ¿no? Que ha sido una decisión que nosotros sí estimamos de mala fe. En un primer término estamos analizando el tema, pero obviamente, reitero, señor Lucas, nosotros estamos en el Brasil por una reunión coordinada con ellos. Claro. Entonces que luego se diga que esta reunión es una reunión en donde nosotros venimos a practicar diligencias o tomas de declaraciones cuando eso es absolutamente falso, y nosotros hemos venido exactamente dentro del contexto de lo que era la futura declaración de los testigos, que tenían que ser familiarizados con la ley peruana. Ahora, ¿cuándo vamos a saber, Rafael, si esto se va a resolver o no? Es decir, si esta suspensión de la colaboración va a ser permanente o no. O sea, ¿tienen ustedes programadas reuniones que me imagino tendrán que ser con los abogados de Odebrecht, con los representantes del Ministerio Público de Brasil? ¿Cuándo vamos a tener una respuesta? Este es un trámite... No, a ver, le explico, señor Lucar. Esto tiene un trámite formal dentro del sistema de cooperación. Lo que ha sido solicitado por parte del Ministerio Público Federal brasileño son las explicaciones ante los dichos de Odebrecht, que los han dado por cierto, ¿no? Claro, eso para nosotros es algo que siempre nos plantea pues la posición, ¿no? De decir que previamente debieron habernos escuchado, ¿no? Antes de tomar una decisión, pero ya está eso decidido. Entonces ahora lo que hay es un informe que nosotros tenemos que elaborar en base a lo que ha dicho Odebrecht, y la justicia brasileña, a través de la Procuraduría Federal, el Ministerio Público Federal, analiza nuestras argumentaciones, nuestras versiones, y toma la decisión respecto a la suspensión que se lleva a cabo, ¿no? Por eso le digo que el tema es complejo, porque la empresa Odebrecht ha acudido a la justicia brasileña, pero también tiene obligaciones en el Perú dentro del acuerdo de colaboración eficaz. Entonces, cualquier nivel de análisis de algún incumplimiento se tiene que dar necesariamente también entendiendo las obligaciones dentro del sistema de cooperación internacional en el cual nosotros eso podría implicar entonces, Rafael, para tratar de ordenar las consecuencias en el peor escenario, es decir, que ellos digan no declaramos más. Uno, lo que ya declararon vale como prueba. Eso es así, ¿no es cierto? Así es, ya exactamente, es correcto. Además la ley lo permite, porque la ley dice que cuando un testigo que ha declarado con todos los niveles de garantía dentro de la investigación, por alguna circunstancia no puede declarar, por alguna circunstancia, entonces lo que se hace es leer su declaración en la etapa de lectura de pruebas del juicio. Es decir, en otras palabras, ya no se puede interrogar directamente, pero sí se puede leer lo que ya eventualmente, con todos los niveles de garantía, se realizó durante la etapa de investigación y de cooperación internacional en el Brasil. Ahora, si esto ocurriera, la Fiscalía y la Justicia peruana pueden considerar, es decir, si ocurriera que se niegan a seguir declarando y a testificar en los juicios, porque no solamente estamos hablando supuestamente del juicio de Ollantaytamala y Nadine Heredia, sino los otros procesos. Esto tendría que ser considerado un incumplimiento por parte de Odebrecht y de sus ejecutivos de los acuerdos de colaboración suscritos. ¿Qué consecuencia podría tener eso para ellos, de acuerdo a la ley peruana? Mire, siempre es una posibilidad, exactamente, que tiene que ser analizada por el fiscal que ejecuta el acuerdo de colaboración eficaz, que es el doctor José Domingo Pérez. El doctor Pérez tendrá que analizar específicamente lo que usted dice, si es que hay algún incumplimiento del acuerdo.
Si es que hay algún incumplimiento, efectivamente se dan una serie de circunstancias que van desde la posibilidad de generar oportunidades para que eso pueda ser corregido, y eventualmente también, como un escenario de legalidad, es posible la revocatoria del acuerdo de colaboración. Son escenarios que están dados dentro del análisis de los incumplimientos. De ahí yo no puedo adelantar más allá de lo que pero sin el embargo, doctor Pérez autónomamente puede analizar. Claro, pero es un escenario posible. Eso no invalida las declaraciones que dieron y la información que entregaron, incluso documental, sobre los hechos. Es decir, está probado que los señores Nadine Heredia y Ollantumala recibieron dinero por parte de Odebrecht proveniente de la Caja 2. Está probado que ese dinero se entregó bajo diversas modalidades. Hay testigos que no son solamente los miembros de la empresa Odebrecht que acreditan que esto, es decir, otros colaboradores y testigos que acreditan que esto ocurrió. Se ha establecido la relación entre el gasoducto del sur y estos aportes de campaña. Es decir, los argumentos, sin hablar de los otros temas, ¿no es cierto? Es decir, del dinero proveniente de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Pero a lo que voy es, en el caso concreto de Nadine Heredia y Ollantumala, ¿tiene la Fiscalía un caso sólido más allá de lo que hagan o dejen de hacer los ejecutivos de Odebrecht? Sí, absolutamente. Hay un número importante de pruebas que se están actuando ya dentro del desarrollo del juicio, que conducen hacia precisamente la tesis de comprobación de la Fiscalía, de que aquí la captación de enormes sumas de dinero clandestino, en este caso relacionado específicamente con el Partido de los Trabajadores en Brasil, que toma la decisión de intermediar a través de Odebrecht con la entrega de dinero, está claramente para nosotros demostrado. Ahora, eso se está debatiendo dentro del juicio oral. Los jueces son los que tienen que decidir al respecto, pero la acusación es muy sólida. Y este tipo de circunstancias, bueno, evidentemente siempre son materia de análisis y de turbulencias, que nosotros buscamos siempre darles una solución de entendimiento en un primer término, porque estamos dentro del cumplimiento de las obligaciones de los acuerdos. Pero ciertamente los escenarios siempre nos pueden conducir hacia múltiples posibilidades, en función también de la actitud que puedan tomar los que están obligados a cumplir con una serie de estipulaciones que se dieron dentro del acuerdo de colaboración eficaz que se aprobó por la justicia peruana en su momento. Entonces, definitivamente nosotros tenemos casos que no dependen exclusivamente de la prueba que se haya generado. Lo que no quiere decir que no haya sido en su momento preponderante y muy importante, ¿no? Por eso es que se hicieron acuerdos de colaboración eficaz. Ahora, como tal, los acuerdos, si no son cumplidos escrupulosamente, pueden tener consecuencias jurídicas, pero eso es un tema que hay que analizar con mesura, con prudencia, entendiendo de que siempre van a haber este tipo de turbulencias y desavenencias en un lugar, porque estas empresas que se han declarado culpables tienen muchos intereses también dentro de sus perspectivas. Entonces, nosotros estamos, reitero, siempre en una negociación de carácter legal, pero con personas que han delinquido, con personas que tienen intereses y que nosotros tenemos que compatibilizar y forzarlos al cumplimiento de la ley también. Entonces tenemos que tener una actitud siempre vigilante, pero a la vez prudente también, porque nos encontramos dentro de un acuerdo. Eso tendrá que ser materia de evaluación en su momento. Es posible, sí, son escenarios posibles, ¿no? Y además también es inédito, señor Lucas, porque hay que también entender el contexto de la situación. Nunca ha habido un acuerdo de colaboración eficaz corporativo con una empresa. Es la primera vez que sucede. Y por tanto también todo lo que pueda devenir hacia el futuro con los incumplimientos es algo nuevo. Entonces es algo que tiene que ser materia de análisis. Y nosotros más bien siempre vamos a agotar la buena fe procesal. Una vez que agotemos la buena fe procesal, nos podemos proyectar hacia otros escenarios, dentro de los cuales también se incluye la revocatoria del acuerdo, porque no tenemos tampoco... ¿Y eso cuánto tiempo supondría, digamos, razonablemente? Porque estamos en medio de un juicio, ¿no es cierto? Sí, así es, por supuesto. No, el análisis es inmediato. Primero nosotros tenemos que responderle a la justicia brasileña, ¿no? Manifestándole lo que le acabo de comentar, que son cuestiones bastante antiguas, ¿no? Y claro, eso llama la atención, señor Lucas, ¿no? Porque si es algo tan antiguo,
no cumple con la inmediatez necesaria de una reclamación. Cuando usted reclama algo, lo reclama de inmediato que se produce la situación de controversia, no después de varios meses o hasta de un año. Entonces, ¿qué cambió, no? Claro, cambiaron las circunstancias y la coyuntura en la que nos encontramos, probablemente con los factores que le he descrito, ¿no? La elección política en Brasil, el ruido que existe respecto a la casación del señor Humala Tasso, ¿no? Que dentro de las reclamaciones que la Fiscalía... Rafael, yo le pediría detenernos un minuto en eso para que la gente entienda la importancia de esta casación. Es decir, el doctor Pablo Sánchez y la Procuraduría han pedido que el doctor César San Martín, que es el que preside la sala que debe decidir sobre esta casación, se inhiba. Y lo han hecho porque en otras oportunidades, en temas que tienen que ver con Nadine Heredia y Ollanta Humala, por su propia iniciativa, César San Martín pidió su inhibición, diciendo: mi nombre está en las agendas, yo participé en la decisión de Madre Mía exonerando a Ollanta Humala, lo cual en las agendas aparecía como parte de toda una estrategia legal. Personas cercanas a César San Martín eran involucradas como gente, digamos, amiga de la pareja de Nadine Heredia y Ollanta Humala. Es decir, eso no convertía al doctor César San Martín en culpable de nada, ¿no es cierto? Pero por la transparencia del proceso, él mismo decía: me inhibo. Lo sorprendente es que ahora, en esta casación, ha decidido no inhibirse pese a las solicitudes del Ministerio Público a través de Pablo Sánchez y de la Procuraduría. Explíquenos, doctor Rafael Vela, qué es lo que está en juego en esta casación, por qué es tan importante. Sí, señor Lucar, a ver, lo primero que hay que decir es que, como correctamente usted lo ha contextualizado, estos son pedidos legales e institucionales. Han sido solicitados por el señor doctor Pablo Sánchez Velarde, ex fiscal de la Nación, fiscal supremo en este momento en funciones. Y lo hace porque analiza que las razones expresadas tienen, por supuesto, un correlato plausible de duda de la imparcialidad del señor San Martín. El señor San Martín, en un momento, como usted correctamente dijo, se apartaba, ¿no? Se inhibía, esa inhibición fue declarada fundada, con lo que ya el señor San Martín quedaba impedido de participar en los sucesivos incidentes. Esa es una práctica habitual en la Corte Suprema, ¿no? Que los relatores dan cuenta y dicen: no, el señor San Martín no, está inhibido, no participa en esta vista. Bueno, sucedió que el señor San Martín cambió de opinión y decidió participar. Eso es un aspecto inusual dentro de la alta trascendencia de lo que se discute en esta casación, que además no es una discusión nueva, señor Lucas, es una discusión que ya se llevó a cabo en todos los incidentes de prisión preventiva del señor Ollanta Humala Tasso, la señora Heredia, y yo diría que hasta en el caso de la señora Fujimori, porque esto llegó, recordará usted, hasta el Tribunal Constitucional. Y si estas conductas no fueran delictivas, como se pretende decir, a través de un mecanismo que es la excepción de improcedencia de acción, entonces el Tribunal Constitucional o la propia Corte Suprema de Justicia lo habría así dicho, porque una persona no podría estar presa por hechos que no son delito. Es el primer presupuesto de la prisión preventiva. Entonces ya aquí hubo un análisis en el momento en el que se discutieron todas las prisiones preventivas que, ojo, no se está comentando, ¿no? Claro, entonces, a partir de esa situación, claro, las partes tienen derecho a seguir insistiendo en el tema, ¿no? Y es ahí donde esta ventana de oportunidad se abre, y por supuesto que nosotros comprenderá que en defensa de nuestros casos tenemos que expresar nuestro punto de vista en todo nivel posible, porque lo hemos venido haciendo los últimos años, señor Lucas. Recordará usted que yo he estado varias veces en su programa dando cuenta, informando de las actividades del equipo especial. De la misma manera que usted debe haber entrevistado a muchos abogados defensores, señor Lucas, que llegan a su programa y en ejercicio de libertad de expresión dan sus puntos de vista de lo que corresponde a casos de muy alta trascendencia social, que le interesan a la población saber. Entonces nosotros lo que hemos dicho es que se duda en la imparcialidad del señor San Martín, porque ahora se pretende decir que todas estas enormes captaciones de dinero clandestino, eludiendo los sistemas de control antilavado, todo lo que sucede con posterioridad con el pitufeo, con la incorporación de estas sumas de dinero clandestino a los patrimonios personales de los candidatos, todas estas circunstancias que además están asociadas al caso de Brecht con el Departamento de Operaciones Estructuradas, con los pagos que se realizaban, ahora lo podemos saber porque ya estamos próximos a la etapa estelar en donde se determina la culpabilidad o inocencia, pero ya está claro de que aquí ha habido un aporte esencial dentro de la averiguación de la verdad. Esto no se había sabido antes, eran especulaciones. Claro, ahora pero lo que se pretende es que todo eso no sea considerado delito.
Exactamente. Se pretende decir de que esta conducta es delictiva solo después del año 2019. Lo que se intenta decir es que antes no existía ese delito. Y para nosotros está absolutamente claro que se trata de un delito de lavado de activos. Y ojo, señor Lucar, claro, eso también tiene una connotación con muchos otros casos que están dentro de este mismo nivel de controversia. Entonces, claro, el caso Fujimori es un caso abrazado con el caso del señor Humala, ¿no? Pero también está el caso de la señora Susana Villarán. Recordará usted que la señora Villarán se defendía en su programa diciendo de que ella no tuvo más remedio que aceptar una enorme suma de dinero clandestino, porque decía que lo hacía por la gobernabilidad para que no la vaquen o para que después se reelija y mantenga su proyecto político. O sea, en otras palabras, lo que nos están diciendo en el caso Villarán es que la señora Susana Villarán también captó enormes sumas de dinero clandestino, pero no para favorecer a la empresa Odebrecht, sino para financiar sus campañas. Entonces, hay muchos intereses de por medio en toda esta situación, que yo diría que se trasladan hasta casos de actualidad. El caso del señor Cerrón, el caso incluso de lo que podría ser eventualmente el financiamiento de la campaña de la segunda vuelta del señor presidente Castillo. Todas estas connotaciones tienen que ver con lo que la Corte Suprema decida. Y nosotros, señor Lucar, hemos respetado a la Corte Suprema, porque lo que hemos hecho es cuestionar la imparcialidad de un prominente, sí, juez supremo, pero evidentemente no estamos cuestionando tampoco a toda la Corte Suprema. No hemos expresado bajo ningún concepto la duda de la honorabilidad de los jueces, porque nosotros respetamos el sistema de administración de justicia. Podemos criticar sus decisiones, pero respetamos que los jueces tienen que decidir, y por supuesto que deben hacerlo, ¿no? Sin otro nivel de convicción que lo que obedece dentro de esta situación. Pero para eso es la garantía de imparcialidad, para que decidan los jueces que no tengan ningún tipo de duda respecto a esta situación, y que finalmente una decisión tan trascendente, ¿no?, tan importante, transversal a múltiples casos, no sea menoscabada dentro de su legitimidad social, a través de lo que nosotros hemos expresado institucionalmente con el doctor Pablo Sánchez y con las procuradurías públicas, de que el señor San Martín no debería participar por una cuestión de la propia sanidad de la decisión respecto a su legitimidad futura. Participará otro señor juez supremo, y nosotros podremos criticar la decisión dependiendo de qué es lo que se decida, o estar conforme con ella, pero no contribuye de forma alguna, porque no solamente se trata de este caso, señor Lucas. Recordará usted que en el caso Gasoducto del Sur, donde también el denominador común es el señor Humala Tazo y la señora Heredia, también el señor San Martín viene participando activamente. Y por supuesto que los abogados que tienen conflicto de interés salen a declarar incluso y nadie dice nada, señor Lucas, ¿no? Y no se duda y no se hace un comunicado en la sala plena porque los abogados salgan a declarar, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es algo que llama la atención poderosamente dentro de esta coyuntura. Yo creo que lo que está claro, doctor Vela, es que hemos entrado al momento decisivo de la guerra contra la corrupción en el Perú. El momento donde, luego de muchas dificultades, retrasos, con una pandemia de por medio, entramos a los juicios y entramos a la hora en que lo que toca es sentenciar, porque eso es lo que debería venir. Y es obvio que hay quienes no quieren que eso ocurra. Hay quienes no quieren, es decir, yo creo que el país tiene que ser consciente de lo que está en juego. ¿Vamos a permitir la impunidad o vamos a castigar la corrupción? Finalmente eso es lo que está en discusión hoy en el Perú. Y en una etapa final, porque en el equipo especial, señor Lucas, se ha informado claramente que hay ya 10 mega acusaciones que están en pleno proceso de control de acusación o de juzgamiento. Entra en juzgamiento el caso Metro de Lima en menos de un mes. Entonces, todos los casos en estas 10 mega acusaciones van generando estelaridad a partir de los juzgamientos, de los juicios orales que son públicos, y vuelve a instalar lo que en determinado momento fue una alta preocupación social, que son la gravedad de estos casos, que transversalmente han tocado a políticos que nosotros hemos acusado por haber delinquido. Entonces nosotros en general hemos tenido una tarea que realizar, que es una tarea con muchas presiones, con mucho poder detrás, y hemos tratado de hacerlo humanamente, con virtudes y defectos seguramente, pero hemos tratado de hacerlo a pesar de todo, a pesar de lo que enfrentamos dentro del poder, y estamos en esa fase final. Estas 10 acusaciones que tiene el equipo especial son producto ya de la culminación de una primera fase
que ahora necesariamente tiene que ser acompañada también con cierta velocidad a través de los procesos judiciales que nosotros no podemos tampoco gobernar, porque es el Poder Judicial ya quien tiene que tomar las decisiones en estas etapas. Nosotros hemos tratado con todas las dificultades, con las conductas procesales obstruccionistas, con la pandemia del COVID-19, de avanzar al máximo posible. Y hemos llegado ya a esa etapa. Entonces es en este momento en donde todas estas consideraciones son parte, digamos, de una batalla final de la justicia. Es decir, hemos llegado y tenemos también la necesidad de tutela judicial efectiva como sociedad, de que se nos diga si estas personas son culpables o inocentes, porque los hechos, desde el punto de vista de su actividad probatoria, están plenamente demostrados, señor Lucas. Doctor Vela, le agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil, como siempre, y espero que esta entrevista no tenga las consecuencias que tuvo la anterior. Muchas gracias por atendernos, Rafael. Muy gentil. Gracias, señor Lucas, a usted por la oportunidad. Y siempre voy a estar atento para presentar lo que es la posición del equipo especial en la medida de que soy también su vocero. Y cualquier otro tipo de condicionamiento es más bien una presión hacia lo que es el ejercicio de la libertad de expresión que también nosotros tenemos y el acompañamiento y vigilancia ciudadana que debe necesariamente también ser parte de lo que son estos procesos de muy alto perfil y trascendencia social. Muy puntualmente, doctor Vela, hoy día ustedes todavía no han sido notificados. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Apenas sean notificados, ustedes van a responder. Sí, nosotros vamos a responder de inmediato, vamos a contestar todo lo que corresponde, diciendo de que en realidad nosotros no hemos dejado de cumplir en absoluto con ninguna regla del acuerdo, porque si lo habríamos hecho, señor Lucas, como usted comprenderá, no habrían pasado meses desde ese incumplimiento para que recién se haga saber, ¿no? Por eso nosotros definimos qué pasó entre el jueves de la semana pasada y el viernes que la empresa decidió hacerlo, ¿no? Claro, y tampoco podemos dejar de ser suspicaces con las razones que hemos explicado, que son claramente tres pilares, ¿no? Claro. Que por un lado, la turbulencia que se genera en la posibilidad de pensar de que los casos se van a archivar, ¿no? Y que si se van a archivar, ¿para qué declaran? En segundo lugar, la situación política en el Brasil, y en tercer lugar, sus intereses multimillonarios dentro de los arbitrajes, específicamente en el caso Gasoducto del Sur y Rutas de Lima. Claro que sí. Muchas gracias una vez más al doctor Rafael Vela, jefe del equipo especial Lava-Jato desde Sao Paulo, Brasil, ha estado con nosotros. Muy buenos días. Mucha suerte, Rafael. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Lucas. Muchas gracias. Yo creo que tenemos que ser conscientes, o sea, acá yo no sé si todos somos conscientes de esto. Estamos en el momento decisivo, en que estamos en juicios, ya todos estos procesos, después de lo engorroso que ha sido, han llegado al momento clave, al momento en que la justicia tiene que decidir la culpabilidad o la inocencia. Y se pretende que el financiamiento de la campaña no era delito sino hasta el año 2019. Y por el otro lado, qué casualidad, ocurre que los señores de Odebrecht se niegan a declarar cosas a las que ya se habían comprometido. Acá hay una conspiración a favor de la impunidad y contra la justicia y la condena a la corrupción. Y yo creo que en esto todos los peruanos, más allá de diferencias de cualquier naturaleza, tenemos que estar juntos. O sea, si no castigamos a los corruptos, le estamos dando un pésimo mensaje a la sociedad, estamos permitiendo que esta